Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy nos corresponde la continuación en la serie Verdades Bíblicas acerca de el crecimiento o especialmente el nacimiento. A causa de el haber recibido la promesa de Dios, del Padre, dijo Jesús, el cual fue el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, esa iglesia que estaban haciendo en ese lugar que se llamaba el aposento alto y que eran más de 120, dice la Escritura, que estaban reunidos. Y allí recibieron el derramamiento del Espíritu Santo según la promesa hecha por Dios con el profeta Joel. Viene pues, sucede lo que ustedes saben, se derramó el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, la gente que los estaban viendo quedaban asombrados, una serie de cosas maravillosas que estaban sucediendo en ese momento. Bien. Entonces, cuando sucede eso, el apóstol Pedro se agarra, como dice, valor, decíamos nosotros, pero no, ya había sido derramado el Espíritu Santo en todos ellos, incluyendo los apóstoles. Entonces ellos pues sintieron que habían recibido el Espíritu Santo, y Jesús dijo en una ocasión que todo lo que iban a hablar acerca de él serían instruidos y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, este tema de hoy sería: Jesús es Dios y también Mesías ungido. Ahí lo aclara él verdaderamente. Vamos a sacar unos textos que lo aclaran. En Romanos 1:4, donde dice que fue declarado, estaba hablándole Pablo a los romanos, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Exaltado en los cielos el Señor Jesús. Y dice también en la primera carta a los Corintios, en el versículo 12 y en el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, o sea, decir Jesús es Dios, sino por el Espíritu Santo. Pregunta para usted: ¿es Jesús Dios? Sí, y aquí lo aclara. Y también hay más versiones en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9, donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, a la comparación igual que Dios, y le dio un nombre que es por sobre todo los nombres. Jesús es Dios. Y en Filipenses siempre, en el capítulo 2, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, o sea que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre. Clarito, se lo dijo a los judíos. Él ya, Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló esa verdad. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón todos aquellos que no creían. Aquellos israelitas, imagínense, que vieron las maravillas de Jesús, pero no creían que era el Mesías. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, estaban muy afligidos, muy preocupados, estaban compungidos de corazón, estaban afligidos hasta el corazón, por lo que qué tristeza si tuvimos al Mesías, el Mesías enfrente, si lo vimos hacer maravillas y cosas
que nadie ha hecho nunca, jamás, ni en el Antiguo Testamento, solamente Él las ha hecho. Es las mismas obras que hace Dios, este hombre las hizo. Y nosotros lo vimos y no creímos. Y entonces dicen ellos, ¿qué haremos, hermanos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Ojo, cuando dice varones hermanos, no les está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos de raza, que son los hebreos. A ver, aclaro una cosa que siempre lo tengo que hacer. Fíjese bien, judío es religión, israelita es nacionalidad, hebreos es raza, ¿verdad? Bien clarito. Así que cuando él dice varones hermanos, ¿hermanos de qué? ¿De carne? No, de raza, que eran cientos de gente o miles de gente que estaban ahí. ¿Qué haremos? Imagínense todos afligidos. La palabra esta, se compungieron, significa atravesar, traspasar, y designa un repentino y un inesperado estado de congoja, de compungión y de profunda convicción espiritual. Al decir, ¿qué haremos? Quedaron atónitos ante la afrenta que les estaba diciendo Pedro, quienes lo responsabilizaban a ellos de haber sido partícipes de la muerte del Mesías, que en la tierra se llamaba Jesús. Entonces Pedro les dice en el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí viene una verdad histórica en donde algunos por ahí están predicando que solo hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Por eso voy despacio con todos los videos anteriores, véalo, y el anterior véalo, y ahorita mismo se lo acabo de decir. Pedro en este momento no le está hablando a la iglesia, porque la iglesia acaba de nacer, se acaba de nacer unos momentitos, y muchas veces les dice varones israelitas, varones judíos, pueblo de Israel. Se los acaba de decir. Déjenme ver si se lo compruebo aquí arriba. Sí, en el versículo 36 dice, mire, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel. Vaya, se lo está hablando a los israelitas, no a la iglesia. Por lo tanto, algunos, pues, vamos a decirle cristianos, yo lo digo con respeto, y que se andan bautizando solo en el nombre de Jesús y aplican este texto bíblico, pero no les enseñan a los miembros de su congregación de que esto no es para la iglesia. Esa predicación que está teniendo Pedro ahí es para los israelitas. Él les está diciendo. Pero cuando les dice, miren el versículo 38, voy a ir despacio. Pedro les dijo, arrepentíos. Vea que ya se estaban arrepintiendo, porque dice que se compungieron de corazón. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En ese, hoy así, van a tener que comprobar ustedes públicamente que se están bautizando en el nombre de aquel, el Mesías, el que Dios lo hizo Señor y Dios. A ese que ustedes no creían. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Tienen que bautizarse públicamente. Y ahí van a demostrar que Jesús es el Señor. En el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de los pecados de ustedes, ese gran pecado que habían hecho. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos míos, cuando usted tenga un poquito de tiempo, busque usted en Efesios 1, 13 y 14, donde dice que
habiendo recibido el evangelio de vuestra salvación, ahí está, ¿ve? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de Dios, que son las arras y garantía que para cuando Cristo venga y nos arrebate, nos vamos con Él. Y mientras estemos acá, el Espíritu Santo es morador en aquel que ha recibido a Jesucristo. E igual también, váyanse un día a primera carta a los Corintios, en el versículo 12, y me puedo equivocar, ustedes me corrigen, en versículo 13 creo que es, donde dice, y todos, o sea, todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, esos en ese momento, fuimos bautizados por un solo Espíritu. Pues sí, por el Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que aceptar a Cristo es aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Y además, el día que Dios, porque no somos nosotros los que aceptamos a Cristo, es Cristo que nos acepta a nosotros, es Dios que nos acepta por medio de Jesucristo. Y ahí está el gran error de a veces que andamos diciendo, yo acepté a Cristo. Esas son frases muy bonitas que decimos nosotros los evangélicos, hasta yo la digo, porque es una forma que la gente nos entienda, pero quien nos ha recibido, quien nos ha aceptado es Dios por medio de Jesucristo. Y el día que Dios nos recibe como sus hijos, por medio de Jesucristo, ese mismo día somos sellados con el Espíritu Santo, y ese mismo día somos bautizados por un solo Espíritu, dice en primera carta de los Corintios, que ahí en ese momento ingresamos a la iglesia de Dios, a la familia de Dios. Entonces, cuando dice bautice, significa que se tenía que haber sumergido en agua para poder demostrar que aquel en quien no creía en Jesús, ellos creían en Jehová de los ejércitos, los israelitas, ellos creían en el Espíritu de Dios, así se llamaba en el Antiguo Testamento, que a partir de hoy se llama Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero no creían en el Mesías. El Mesías vino, por eso les dijo, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de ese que ustedes no han creído. Ya hoy que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, entonces, hermano, es bien sencillo. Y si no quiere ver lo que dijo el Señor, mire, lo dice en Mateo, en el capítulo 28 y en el versículo 19, lo dice Jesús. Bien, lo dice Jesús para que nosotros lo entendamos. Mire, vamos a verlo mejor. Mateo va a salir arriba, capítulo 28, versículo 18. Es el último capítulo de Mateo. Ya Jesús se despide de sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No se olvide que todo nace del cielo y termina en la tierra. Entonces el mismo Jesús dice en el versículo 19, por tanto, es una orden, id, es una orden activa, y hacer discípulos a todas las naciones, a predicar el evangelio, y una vez que ellos hayan aceptado a Jesucristo, bautizarlos, mire, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dijo Jesús. ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos. Quiere que se lo comprueben mucho mejor. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A quiénes enseñó Jesús? A sus apóstoles. ¿Ve usted? Ahí ya. Y los apóstoles, no es cierto que formaron la iglesia en el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los 120.
Entonces, esta instrucción que usted está viendo hoy aquí en Mateo es la de Jesús. ¿Y quién es la que puede más? ¿Jesús o Pedro? Y aquí Pedro no le está hablando a la iglesia. En la primera sí Jesús le está hablando a los apóstoles, porque los apóstoles son la base en donde se inició la iglesia. Y aquí le está diciendo a los israelitas: y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es un regalo de parte de Dios. Y dice en el 39, porque para vosotros es la promesa, o sea, para ustedes los judíos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. ¿Ve usted? Nosotros no andamos buscando a Dios. Dios nos busca a nosotros. Dios nos llama. Y aquí se comprueba una vez más. Dice, los gentiles también asimismo estaban llamados. Los gentiles son los que no son judíos, a comunicar el evangelio de Jesús. Se lo voy a poner en Efesios 2, 11 al 13, donde le dice Pablo: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, que no son de raza hebrea, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Eran llamados incircuncisos, o sea, gentiles, por los judíos, dice. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿sí? En el tiempo antiguo, hasta ese momento, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿ve? Los gentiles. Yo soy gentil, usted es gentil, y si es judío, pues entonces no es gentil, es judío. Pero este es el mensaje en donde Dios, es el gran misterio y la gran maravilla que Dios tenía, como sorpresa, que de dos pueblos, del pueblo de Israel, su pueblo amado, y los gentiles de todas las naciones del mundo, iba a ser un solo pueblo. Y ese un solo pueblo se llama la iglesia, y la iglesia es de Jesucristo. Y en algunas veces Pablo dice la iglesia de Dios. ¿Así? Nosotros, los que no éramos judíos, o israelitas o hebreos, a nosotros nos tocaba el mero infierno. 13. Pero ahora, aleluya, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Que hoy nosotros somos salvos y perdonados de nuestros pecados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que la pagó en la cruz del Calvario, y Dios, por su misericordia inmensa, nos llamó por medio de Jesucristo y nos puso la fe por medio de su Santo Espíritu. Por lo tanto, esto que acabamos de leer en Hechos capítulo 2, especialmente el versículo 38, era un llamado y un regaño tremendo que Pedro le estaba haciendo a los israelitas. A la iglesia no, porque la iglesia acababa de nacer. Y la iglesia la iglesia no mató a Jesús. La iglesia no confabuló contra Jesús. De ustedes fueron los judíos de aquella época, sacerdotes y toda esa casta de religiosos que hasta el día de hoy parece que continúa en esto. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.